Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, mi nombre es Elia Dimas y hoy voy a presentarles un tema muy importante que se relaciona perfecto con nuestro conocimiento o nuestro interés por acercarnos a las plantas medicinales. Pues una parte muy importante para acercarnos es conocer precisamente los procesos biológicos de las plantas, por lo cual hoy les hablaré de fotosíntesis y energía ACME. Bueno, aquí les muestro algunas fotografías. Son fotografías muy hermosas porque nos muestran precisamente la manifestación de la energía, las diferentes manifestaciones de la energía, empezando por el fuego, que es eh, la manifestación de la energía más sublime que podemos encontrar. La cual está además relacionada con la evolución del hombre directamente, con la evolución del ser humano, está relacionada directamente. Es una energía que nos ha acompañado desde los inicios del, de la evolución del hombre. Esta otra fotografía de en medio nos muestra unas hortalizas que pues su manifestación mayor es en las hojas. Estos son unos rábanos que realizan todo su proceso de fotosíntesis a través de las hojas. Tienen este color verde maravilloso que nos hace pues agua en la boca porque precisamente está ahí todo el potencial de la planta, ¿no? Y esta otra manifestación de la energía en un cactus que es endémico de aquí de Querétaro, y vemos cómo la energía entonces tiene diversas manifestaciones. Sin embargo, un mismo proceso se da en todas estas manifestaciones. Es el mismo proceso que nosotros podemos encontrar en todo todo el mundo vegetal que nos rodea, todo el mundo vegetal que existe. Bueno, entonces vamos a hablar de este proceso que se da en toda la naturaleza y que solamente las plantas pueden hacer. Se llama fotosíntesis. La palabra fotosíntesis la podemos descomponer precisamente a su vez en dos palabras, y una de ellas es foto, que viene de la raíz griega de fotón. Y bueno, sabemos muy bien que el fotón es precisamente eh, es, es ese elemento que proviene del sol y que nosotros podemos verlo en su manifestación a través de la luz, de los rayos solares específicamente del sol. Y síntesis, que es precisamente una conjugación de varios elementos para la elaboración de energía. En este caso, entonces, el significado que podríamos darle a la fotosíntesis, un significado más allá de lo biológico, sería la elaboración de luz. Incluso tiene un significado hasta místico, espiritual, muy hermoso. Entonces, podemos considerar que las plantas, desde el punto de vista de la física, sería el transmutador energético más importante en la Tierra. ¿Pero qué es un transmutador energético? Esta palabra que suena muy importante, lo podríamos entender
a partir de este diálogo que tuvo Nicolás Tesla con una periodista que le hizo una entrevista para un periódico, para una revista, perdón, se llamaba Mortality en el año de 1899 y en la que la periodista le preguntaba a Tesla cuál sería su mayor deseo. A lo que Tesla respondió, quería iluminar toda la Tierra, pues hay electricidad suficiente como para crear un segundo sol. Tesla fue un ser humano que emuló o pues quiso emular, su mayor sueño fue precisamente emular a la naturaleza. Eh, Creó varios transmutadores energéticos eh, hasta el punto de lograr que se creara electricidad de la nada prácticamente, sin ningún tipo de artefactos, sin cables, sin generadores. Él encontró la alquimia para poder llegar a convertir todo en energía. Él decía que todo es la luz. Para él, el verdadero propósito del ser humano era buscar esa luz, comprenderla y volvernos luz. Entonces, Nicolás Tesla podría decirse que incluso también era un transmutador energético. Entonces, bueno, un transmutador energético es todo aquel que hace el proceso de transformación de productos inorgánicos en energía o aquel que convierte una forma de energía a otra. Entonces, estamos hablando, en este caso, para la fotosíntesis, de la conversión de materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz. En este proceso, la energía lumínica se transforma en energía química. Bueno, entonces para hablar de transmutadores energéticos, para hablar de las plantas como grandes transmutadoras energéticas, tendremos que hablar del Sol. El Sol es nuestra fuente de energía, nuestra mayor fuente de energía. El Sol es una estrella que está haciendo fusión nuclear constantemente y bueno, la luz y el calor que percibimos del Sol es el resultado de estas reacciones nucleares de fusión, en donde los núcleos de hidrógeno chocan entre sí y se fusionan dando lugar a un núcleo más pesado de helio, liberando una enorme cantidad de energía. La energía liberada llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética. Entonces, el Sol está constantemente en este proceso de crear energía, de, de liberar también. Es una energía centrípeta, una energía centrífuga, y entonces esta energía que se libera llega a nosotros a través de radiación electromagnética. ¿Qué pasa en estas fusiones nucleares? Pues el átomo se rompe con el electrón y salen despedidas las partículas electrónicas con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, o sea, una velocidad impresionante, que es la velocidad a la que viaja la luz. Y el electrón transformado en un haz lumínico, que es lo que nosotros conocemos como rayos solares, son muchos electrones viajando acelerados a esta velocidad, a la velocidad de la luz, por lo que la luz tarda en llegar a la Tierra 8 minutos, desde que ocurre este proceso en el Sol hasta que nosotros lo recibimos como un rayo solar, como un haz lumínico, tarda 8 minutos. Esto es lo que pasa en el Sol cuando nosotros podemos observar, por ejemplo, aquí en la fotografía, como alguien está observando atentamente la puesta del sol, pues es lo que nosotros alcanzamos a observar desde nuestro planeta, pero en el sol están ocurriendo gran actividad de liberación de energía todo el tiempo. Entonces, la fotosíntesis, que consiste en la producción de materia orgánica,
a partir de materia inorgánica, emplea esta energía luminosa del sol y pues es un proceso biológico central del que depende no solo la sobrevivencia de las plantas, sino la de todos los seres vivos que habitamos en este planeta. De hecho, pues la fotosíntesis representa la única vía de entrada de carbono a la biosfera y pues es por lo que es innegable que los organismos fotosintéticos, es decir, las plantas y algunas algas, sustentan la vida en la Tierra, conformando el eslabón de inicio de todas las cadenas alimenticias. Entonces, ¿qué es lo que transforman las plantas? Las plantas transforman, como ya mencionamos, materia inorgánica, que son todos aquellos minerales que están en la tierra y que las plantas absorben a través de sus raíces. Son los fotones que provienen del Sol, de estas fusiones nucleares que está experimentando el Sol constantemente. Está transformando agua, que recibe también a través de sus hojas y de las raíces. Y algo muy importante, está transformando dióxido de carbono. El dióxido de carbono es pues un elemento que es incluso contaminante y que nosotros, los seres humanos, emitimos durante la noche. Bueno, emitimos todo el tiempo, pero es en la noche cuando las plantas absorben este CO2 y lo transforman. Ahorita vemos en qué lo transforman, pero bueno, quería poner énfasis en que nosotros somos los productores de este dióxido de carbono junto con otros animales eh, y las plantas utilizan este dióxido para realizar la fotosíntesis. Por lo que al realizar la fotosíntesis ellas están produciendo glucosa, que son azúcares, eh, y por lo tanto alimento, y están produciendo oxígeno. Transforman todos estos elementos, incluso lo más contaminante, lo transforman en alimento y en vida. Entonces, por esta razón, ellas son el eslabón principal en la cadena alimenticia. Aquí podemos ver una imagen. Tenemos una representación gráfica de lo que es la fotosíntesis. Podemos ver cómo a través del tallo circulan lo que son el agua y las sales minerales y a través de las hojas la planta absorbe este dióxido de carbono, también absorbe la energía solar. Ahorita vamos a ver más adelante qué hay dentro de la hoja que permite que se absorban tanto el dióxido de carbono como la energía solar. Y entonces es a través de la hoja también que la planta libera oxígeno. Aquí tenemos junto a esta imagen de la fotosíntesis tenemos una fotografía de un cardo mariano y un árbol también oriundo de Querétaro que se llama tepano. Y bueno, el árbol recibiendo los rayos del sol con toda su magnificencia. Y ahora sí, bueno, entramos a la parte de la comprensión de cómo se da este proceso o qué es lo que permite que este proceso se dé dentro de las plantas. Y todos hemos oído hablar de la clorofila. La clorofila se ha vuelto muy común, muy de moda, porque pues se ha encontrado que la clorofila tiene altos potenciales nutrimentales y bueno, precisamente pues la clorofila es una molécula y es la molécula más, no solo es una molécula, sino que es la molécula más importante en la transformación de energía, pues es una molécula que es altamente excitable, es decir, que todo el tiempo está recibiendo electrones o fotones y que necesita consumir estos electrones porque siempre los está cediendo.
Una molécula excitable es precisamente eso, es una molécula que está en constante actividad y que está todo el tiempo demandando asimilar estos electrones porque al mismo tiempo que los consume, los cede. Entonces, es un proceso cíclico constante y por eso se le llama molécula excitable. Esta molécula guía a las hojas para que se distribuyan por el tallo de la planta de forma eficiente, es decir, que las hojas se distribuyan a través del tallo de modo que ni una ni otra hoja puedan interferir en el- la recepción de estos fotones de energía solar. Y bueno, reconocemos o podemos ver el color verde de las plantas gracias a esta molécula y a los cloroplastos. Entonces, el color verde está dado por esta molécula y también por cloroplastos, que son pequeños orgánulos dentro de las células de las plantas. Otro elemento dentro de la fotosíntesis que permite a las plantas hacer fotosíntesis es las hojas, y dentro de las hojas está algo que llaman estromas y que son los poros de las plantas precisamente, que se ubican precisamente en las hojas y permiten el intercambio gaseoso, la transpiración y el cambio de gases. Es decir, que a través de estos poros es que ellas reciben el dióxido de carbono y emiten el oxígeno. Entonces, esta función está depositada en estos poros de las plantas y contribuyen, por lo tanto, a la realización de la fotosíntesis y a la respiración. Hablamos anteriormente de la clorofila y de los cloroplastos. Aquí les presento unos cortes transversales de hojas que se pueden mirar en microscopio y que son hermosas. Me puse muchas fotografías de estos cloroplastos porque me parecen hermosas todas. Es como un collage perfecto de cloroplastos y vemos que todas tienen una manifestación diferente. Sin embargo, podemos ver que el color verde es tanto afuera como adentro, está presente. Y en estos espacios también vemos que hay agua, hay líquido. Los cloroplastos solo se encuentran en las plantas y en las algas fotosintéticas. Los humanos y demás animales no tenemos estos cloroplastos. Y bueno, son orgánulos presentes en las células de las plantas. Tienen numerosos sacos internos formados por membrana que encierran el pigmento verde llamado clorofila. Entonces, el pigmento está dado por esta molécula que es la clorofila y está dentro de estas membranas o de estos saquitos internos que se llaman cloroplastos. Aquí quise ponerles la fórmula que quizás nosotros ya conocemos porque nos lo han enseñado desde la primaria. Es una fórmula que nos muestra precisamente cuál es la composición de este proceso, qué lo compone, qué elementos están presentes en la fotosíntesis y encontramos que otra vez, bueno, está el dióxido de carbono más agua, luz, que da glucosa y oxígeno. Esta es la fórmula que representa la proporción de elementos que debe tener las plantas en su interior para poder llevar a cabo la biosíntesis. Perdón. Este es un elemento muy importante porque la biosíntesis se refiere a que los nuevos compuestos recién formados se han sintetizado en el interior de un ser vivo, en este caso las plantas. Las plantas, por lo tanto, son los únicos seres vivos de esta tierra capaces de elaborar productos orgánicos a partir de productos inorgánicos. Por ello, son la base de la cadena alimenticia. Las plantas son autótrofas, las plantas producen su propio alimento. Son los únicos seres vivos que pueden producir su propio alimento. Nosotros, los seres humanos, a pesar de nuestro gran desarrollo tecnológico y científico,
No somos capaces de, desde nuestro organismo, desde nuestra constitución biológica, hacer esta biosíntesis. No podemos hacerlo. Por eso es que dependemos completamente de otros seres vivos para poder sobrevivir, para poder alimentarnos. Entonces, las plantas son la cadena, el eslabón más importante de la cadena alimenticia porque alimenta a todos los demás seres vivos que hay en esta tierra. Si las plantas se extinguieran, probablemente la vida en todo el planeta también se extinguiría. Sin embargo, ellas han tenido un proceso evolutivo muy fuerte, muy importante, incluso mayor, podría atreverme a decir, que el del ser humano, porque ellas han estado presentes desde el inicio casi desde el inicio de la vida en la Tierra. Pues, por ejemplo, la planta conocida como cola de caballo, Quisetum arvensis, es una planta que tiene una vida de millones de años. Es de las primeras plantas que evolucionó para pasar del medio acuático al medio terrestre, que se adaptó para poder sobrevivir fuera del agua y tiene millones de años de vida. Entonces, esa es una prueba irrefutable de que las plantas tienen un poder como transmutadoras energéticas bastante fuerte, bastante importante, bastante poderoso, que nosotros debemos empezar a entender que debemos buscar la forma de relacionarnos con ellas, no solamente a través de una forma utilitaria, sino también a través de una forma comprensiva y también de una forma o de un requerimiento para poder entender la vida en el universo. Bueno, ahora vamos a que entendimos un poco cómo será este proceso. Bueno, vaya, si quisiéramos profundizar más en el tema, podríamos hacerlo, pero bueno, quizás entrar como a conceptos más técnicos, más científicos nos puede confundir. Por eso es que quise relacionar la fotosíntesis con la energía Agni, porque no quise que fuera una clase de biología simplemente, ¿no? Entonces podemos entender mejor estos procesos biológicos naturales si los relacionamos con nuestra propia constitución, no solamente biológica como seres humanos, sino también espiritual, metafísica, mental, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que quise hablarles también de energía Agni. Y bueno, también es algo que vamos a ver dentro del diplomado, que es algo que ustedes van a aprender, que es cómo se conciben las diferentes energías dentro de la medicina ayurvédica. Y vamos a ver también dentro del módulo de herbolaria parte de este conocimiento no solamente terapéutico del uso de las plantas medicinales, sino también este conocimiento científico, biológico de el desarrollo de la vida vegetal en esta tierra. Entonces, entendemos la energía Agni, o según el Ayurveda, la entendemos como el fuego creativo que trabaja a favor de la vida. Esto es muy importante. Con estas letras, con estas palabras nos damos cuenta de que la fotosíntesis es precisamente eso, es un fuego creativo que trabaja a favor de la vida. Las plantas trabajan a favor de la vida porque transforman nuestros desechos en vida, en oxígeno, en alimento. Desde ahí ya nos damos cuenta que hay esta similitud entre lo que concibe la Ayurveda como energía Agni y la fotosíntesis. Agni no solo se encuentra presente en el ser humano, sino en todas las manifestaciones de la vida, y su máxima representación está en las plantas que tienen el poder de la fotosíntesis. Agni es el fuego biológico que digiere nuestros alimentos y nuestras emociones.
Es energía calorífica que rige nuestros metabolismos. Se relaciona con el hígado, la vesícula biliar, las glándulas salivales, páncreas, intestino delgado, en fin, todos los órganos involucrados en la digestión y asimilación de alimentos. La energía Agni entonces sería ese fuego que está dentro de nosotros, en nuestro sistema digestivo, y que nos ayuda a asimilar alimentos, pero también emociones. Sabemos que se ha descubierto que el estómago o el sistema digestivo es un segundo cerebro que se comunica precisamente a través de conexiones eléctricas, se comunica con el cerebro y que recibe las impresiones del cerebro y se manifiesta a partir de eso. Es decir, si una persona tiene un pensamiento de ira, de rencor, de estrés, entonces el estómago en su capacidad de recibir estos impulsos eléctricos manifiesta síntomas como colitis, como gastritis, como indigestión, etc. Las plantas entonces pueden transmitir ese acné que ellas poseen, ese acné del cual, a través del cual trabajan a favor de la vida, lo pueden transmitir a un ser humano y esto puede aumentar la capacidad de producir su propia energía. Es decir, que puede ayudarnos a aumentar el poder de nuestra digestión o darnos la capacidad de digerir alimentos que normalmente no podríamos. El acné de las plantas puede alimentar nuestro acné, fortaleciéndolo y por lo mismo aumentando nuestra inmunidad al controlar bacterias y eliminando toxinas del estómago e intestino. Para Ayurveda, el acné es entonces el brillo de nuestra obra. Esto es, bueno, es una pequeña introducción. Aquí quise poner a modo muy general lo que es la energía Agni, pero ya nos está diciendo que nosotros al consumir plantas podemos transformar nuestra propia energía Agni, la que ya poseemos como individuos con una constitución específica. Entonces, sabemos que si consumimos plantas, podemos fortalecer nuestra inmunidad porque controlamos a la vez bacterias y eliminamos toxinas que están presentes no solo en nuestro intestino, no solo en nuestro sistema digestivo, sino pueden estar también a nivel circulatorio, a nivel mental también. Hay toxinas o hay metales pesados que se acumulan en nuestro cerebro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema de colitis, podemos profundizar en ello y llegamos a la conclusión de que la colitis o el colon irritable es un padecimiento que puede envenenar al resto del cuerpo. Al no poder liberar estos, estos elementos que se quedan pegados en el colon, al no poder liberarlos, entonces comienzan a soltar toxinas que van envenenando nuestra sangre, que van envenenando nuestros demás órganos. Por eso es que las personas que tienen presión arterial alta tienen una sangre mucho más densa, mucho más contaminada, precisamente porque dentro de su propio organismo se están liberando estas toxinas. Entonces se relaciona perfecto colon irritable con una presión arterial alta. También otro ejemplo sería que si nosotros solemos cocinar con utensilios de cocina que están hechos de aluminio, por ejemplo, pues sabemos que el aluminio al contacto con el fuego suelta partículas que se van acumulando dentro de nuestro cerebro precisamente. Es a donde se depositan estas partículas y se van acumulando. Son todos estos metales pesados que se van acumulando en el cerebro y que son causantes de enfermedades como Alzheimer, Parkinson, etcétera. Todas estas enfermedades neurodegenerativas. Y sabemos entonces que al ingerir, por ejemplo, tintura de cilantro, podemos ayudar al cerebro a liberar estos metales pesados.
Entonces, no es necesario a veces tener un conocimiento meramente científico para entender cómo funcionan las plantas. A veces es también parte de sentido común entenderlas y saber cuáles son sus potenciales terapéuticos y medicinales. Si nosotros también, por ejemplo, tenemos un alto consumo de carne, pues nuestra energía ADNI está ocupada todo el tiempo en digerir esa carne. Sabemos que la carne tarda hasta una semana en estar dentro de nuestro estómago, en que el sistema digestivo la pueda digerir, tarda hasta una semana, entonces nuestra energía ADNI está ocupada en digerir esa carne. Y para Ayurveda, el Agni es entonces el brillo de nuestra aura. Si nuestra energía Agni está todo el tiempo ocupada en digerir un elemento, toda esa energía entonces está acumulada ahí y toda la energía que nos rodea, toda el aura que nos rodea, pues es mínima. Tenemos una manifestación espiritual baja que porque nuestro cuerpo está ocupado en mantenerse en este plano terrenal, y está ocupado en digerir alimentos, no está ocupado en aumentar su potencial eh, espiritual o metafísico, está ocupado en digerir alimentos. Por eso es que si nosotros cambiamos también, incluso desde que comenzamos a cambiar nuestra dieta, podemos ver que ya desde ahí estamos empleando las plantas de forma medicinal y terapéuticamente. Todo, como decían también otros grandes conocedores de la medicina, que son los chinos, decían que el alimento sea tu medicina. Entonces, las plantas, sabemos por lo que ya les compartí aquí, que son las grandes productoras de vida. Son las grandes productoras de alimento. Nos permiten digerir aquellos alimentos que no podríamos digerir por nosotros mismos. Es decir, todos aquellos minerales que nosotros no podemos digerir, los digieren las plantas por nosotros y nos los comparten, ¿no? Entonces, por eso hay plantas, cuando hay problemas de anemia, por ejemplo, es muy bueno comer hojas de hortalizas como espinaca, acelga, porque contienen hierro. El berro, por ejemplo, contiene hierro, que es un elemento que nosotros no podemos digerir, no es un mineral que nosotros podamos digerir por nosotros mismos. Necesitamos consumirlo, necesitamos asimilarlo, pero solo lo podemos hacer a través de la ingesta de plantas, a través de la ingesta de hojas. Entonces, este es un pequeño acercamiento a el mundo de la herbolaria, pero partiendo desde una cuestión biológica que todos conocemos y llevándolo hacia una cuestión mucho más sublime, que es la manifestación de la energía, la manifestación de la vida con toda su maravillosa expresión y que nos da idea de que nosotros somos parte de todo y que tenemos que integrarnos a ese todo de una forma más equilibrada. Buscamos ese equilibrio en la medicina ayurvédica, buscamos ese equilibrio en la medicina tradicional mexicana, buscamos ese equilibrio en la medicina tradicional china. Ese era el punto eh, importante. No era solamente curarnos con plantas y ya, era buscar el equilibrio dentro de nuestras prácticas cotidianas, dentro de nuestros hábitos de alimentación, de nuestros hábitos de cómo nos relacionamos con el mundo, con nuestros semejantes y con otros seres vivos. Entonces, básicamente, esta es la forma en cómo vamos a ir desarrollando el módulo de herbolaria. Este, vamos a aprender varias cosas. Vamos a aprender también un poco de cultivo de plantas. Vamos a aprender, porque es importante también conocer estos procesos para que podamos llegar a una profundidad mayor en el uso de las plantas en herbolaria. Es
innegable que necesitamos aprender a sembrar. Entonces vamos a aprender un poco de eso, vamos a relacionar un poco o un mucho, buscar esa relación entre la medicina tradicional mexicana y la medicina ayurvédica, porque hay muchos símiles, a pesar de que se desarrollaron en continentes diferentes, hay muchos símiles entre ellas. Vamos a aprender también a elaborar algunos productos en base a plantas medicinales y vamos a aprender también eh, justamente cómo es que se desarrollan las plantas. Esto es algo muy importante. Entonces, vamos a tratar de tener un todo acerca o un todo alrededor del mundo de la herbolaria. Espero que les haya, que les guste más bien, espero que les guste esta pequeña introducción al tema de la herbolaria y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues vayan escribiendo, anotando y en el momento que comencemos con nuestro módulo podamos recuperar esas preguntas, esas dudas e irlas desarrollando conforme se vaya desarrollando el módulo. Y una vez más les agradezco el que me escuchen y espero podernos conocer pronto. Y también, bueno, les repito mi nombre, yo soy Elvia Dimas, y yo me dedico a la práctica de la herbolaria y también al cultivo de plantas medicinales y alimentos. Entonces, seguimos conociendo el mundo de las plantas. Este mundo es amplio y maravilloso y quizás nuestra vida no nos alcance para conocer del todo acerca de ellas, pero siempre va a haber ese interés para seguir en este camino. Me despido. Buen camino para todos. Esta conferencia comenzará a grabarse.